¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas tardes, buenas noches para algunos en otros países. Acá estamos en este nuevo sábado, una vez más, ya en este encuentro cósmico que venimos produciendo hace bastantes meses, y que nos permite que nos reencontremos, por lo menos ustedes me ven, eh, y estamos en esta común unión tratando de entender un poquito más todo aquello que nos une, todo aquello que nos sentimos como si fuéramos parte de un cuerpo, de una familia cósmica, tratando de entender aspectos relacionados al contacto, al mensaje extraterrestre y hoy al plan cósmico. La cosa que nos encontramos en estas jornadas de Pascua, en estas jornadas que involucran mucho, que tienen como si fuera un basamento angular para todo lo que conforma el plan cósmico guión divino. La cosa que el año pasado no se pudo realizar esta jornada de Pascua en Campo del Cielo, este año sí, y esta conferencia que hacemos ahora está llegando a muchísima gente, muchísimos lados, países, porque creo que hay algo en común que nos une, que es ese concepto de la unión de lo cósmico, de lo espiritual, de las naves, del reino, de las naves como las vemos hoy. Entonces, ese, ese parangón que estamos conectados por esto nos hace formar parte de un cuerpo que está tratando de transmitir esto al resto de la humanidad. La cosa es que el sentido cósmico de la Pascua tiene una tremenda importancia porque, primero, el aspecto histórico del hecho ocurrió, no es un hecho simbólico, algo que no hay documentación histórica, al contrario, hay muchísima documentación histórica, tanto de los judíos como de los griegos, como de los romanos, que plantearon la venida de este ser que se lo denominó el Mesías y todo lo que ocurrió con él. Pero hay algo mucho más profundo, que es lo que vamos a adentrarnos en esta hora y cuarto, donde vamos a redondear un poco el por qué le llamamos el sentido cósmico de la Pascua. Primero cósmico porque la venida de Jesús a la tierra no fue un hecho fortuito, no fue algo que viene porque sí nomás y de una forma común, como cualquier ser humano que nace de madre y de padre. O sea, el caso de Jesús es muy distinto por varios aspectos. El primero porque la venida de él involucraba un aspecto del plan divino para la humanidad de la tierra, pero no era el plan, podemos llamar, que la humanidad en ese momento conocía. Porque el seguimiento de la genética adámica, para aquellos que han visto todas las conferencias, las primeras de este año, está muy clarito cómo es que se produce la gestación adámica, el linaje, cómo es que de ahí van las sucesivas generaciones hasta la preparación para la venida de Jesús a la tierra. Pero la cuestión es que hay que empezar con esto otro. Cuando se produce esa creación adámica a través de 23 cromosomas de un árbol genealógico no terrestre, provenientes de seres humanos también, pero de una evolución muy, muy superior a la nuestra, y esos 23 cromosomas se unen a 23 cromosomas del linaje del Homo sapiens, creando una raza, podemos llamar, en cierta medida distinta. En un principio era totalmente distinta en el aspecto energético, no en el aspecto visual. Ya era humanos con características parecidas a las actuales, pero con un resplandor, con unas capacidades fenomenales que no eran el patrón común de ese tiempo. Entonces, cuando se produce la nublación de la raza adámica, que se plantea como la caída, como la expulsión del paraíso, etcétera, etcétera, es como que los rostros se afean, en el sentido de que cuando el ser humano resplandece por la pureza, resplandece por la sabiduría, resplandece por la capacidad
a lo mejor de expresarse y de expandir un conocimiento profundo y complejo, ese ser humano, más allá de la belleza o no, resplandece, se lo ve distinto, es algo que atrae. Entonces, esa raza adámica primaria tenía esas capacidades, las cuales fueron bloqueadas, y ahí es donde los escritos plantean que los rostros se afiaron, porque ya no eran iguales, ya aquellos que eran casi parecidos a los propios creadores, que tenían capacidades tremendas, dejaron de tenerlas, solo pudieron ver lo cercano, lo superfluo, intrascendental, y se comenzaron a vestir con las ropas de las bestias. Entonces la caída fue una caída realmente complicada, de la cual todavía no nos hemos levantado. Pero en ese proceso de la creación adámica se dio una premisa, después que se obnubila la glándula pineal, que es que el crecet y reproducía. O sea, en la reproducción, de generaciones en generaciones, iba a producir un aumento vibratorio, un aumento bioenergético, que iba a generar una desplasmatización de la pineal en el transcurso de varios miles de años, lo cual está ocurriendo en este momento. Pero ese plan también involucró que aquello que había sido creado, que era esa propia raza, no iba a ser destruida. Hubo en un principio planes de destruirla, pero se decidió no, generar como un seguimiento o hasta una protección de ciertos grupos de esa raza que originalmente fue el llamado pueblo judío. Cuando el pueblo judío era el que fue protegido de los ataques de pueblos muchísimo más numerosos, más guerreros, más preparados, y siempre estuvo la protección de las naves que intervinieron, generando desde temblores que derrumbaron los muros de Jericó, las aperturas ya sea en el éxodo del Mar Rojo, luego del Jordán, y así, hasta la última guerra de los 7 días, en donde lo atacan los ejércitos de todos lados, y sin embargo salen triunfantes cuando parecía que eso era imposible. Entonces esa ayuda todavía sigue vigente, porque no se va a permitir la destrucción de ese pueblo, pero sí dejó de ser pueblo único o escogido. Hasta el momento del advenimiento del templo de Salomón, que se termina, ya se cumple el ciclo de continuo sacrificio, la nave desciende, impide el continuo sacrificio, y se le plantea a Salomón que mientras que ese pueblo siga fiel, sin digamos, entrar dentro de esas locuras del mundo, iba a ser protegido, y si no, iba a ser perseguido, iba a ser menospreciado por todas las naciones de la tierra. Y eso es lo que ocurrió con el tiempo. Pero el pacto seguía vigente, el pacto no lo podía romper lo que era la Federación Galáctica, Reino Celestial, sino lo tenía que romper el ser humano, si es que lo rompía. Entonces se le dio todas las pautas. La primera pauta es a través de los profetas, los canales que recibían el mensaje de los ángeles mensajeros. Se les planteaba la venida de alguien que vendría directo del Padre, que nacería de mujer virgen, y que sería el Mesías, sería aquel que era enviado por el Padre Celestial para ser el sumo sacerdote, el guía supremo, no solo de ese pueblo, sino luego de la humanidad. Entonces todas las profecías lo marcaban, todas las profecías lo marcaban. Cuando este ser, este enviado, vino y tuvo su tiempo en la tierra, en vez de nombrarlo como el rey de los judíos o como sumo sacerdote de los judíos, como quisieran, lo matan. Entonces ahí el plan deja de ser para unos pocos para pasar a ser universal. Entonces acá viene una cuestión. La venida de Jesús a la tierra, ya lo hemos planteado en las conferencias de la Natividad, la conferencia del 31, la de Reyes, bueno, todo eso ya está, búsquenlo. Si alguno dice, bueno, yo no lo vi, bueno, ya será liberado cuando sea el tiempo. Yo cada 2 meses así voy liberando conferencias por internet para que la vea quien quiera, mientras estas van en directo. Entonces, todo de ese punto no voy a tocar, pero sí voy a hablar de la faz pública. O sea, una vez que, luego de que Jesús, junto a María y en ese principio José, después José muere al poco tiempo, se van hacia Egipto
pero en realidad a lo poco tiempo, muy poco tiempo, ya al morir José, Jesús y María es elevado a las naves del reino y ahí está con su padre y con todo lo que es el consejo de ancianos, y Jesús va aprendiendo y va teniendo todo lo que era necesario que supiera para la prédica pública, de la cual desciende a los 30 años cuando Juan el Bautista lo recibe y Jesús se arrodilla tras Juan el Bautista para recibir el bautismo por el agua, cuando en realidad Jesús venía a hacer el bautismo por el fuego. Pero en esa venida de él, aún Juan el Bautista, siendo tan especial su nacimiento, no voy a adentrarme mucho en los aspectos de la preparación de Isabel o de María, porque en realidad hubo una preparación para las dos, y se decide a último momento que la simiente del Mesías vendría a través de María, y ahí viene el nacimiento de Jesús. La cosa es que en esta faz pública, cuando Jesús se presenta a Juan el Bautista, Juan lo recibe y lo siente algo distinto, pero él quiere en un principio que Jesús lo bautice a él. Jesús no lo acepta, se arrodilla y recibe el bautismo con el agua, cuando él en realidad iba a venir a generar el bautismo por el fuego. La cosa es que de ahí empieza la faz pública, una faz pública de transmisión, de ir hacia un lado, primero junto a los apóstoles. Acá en la radio ha habido preguntas de por qué junto a esas personas, por qué no junto a científicos, o que sea personas de pronto letrados, sacerdotes. Él buscó a los discípulos del común de las personas, porque en realidad este plan, o esta parte del plan, universalizaba el planeta, y no son todos científicos, no son todos sacerdotes, no son todos doctores, sino que la heterogeneidad del humano de la Tierra hace que la gran mayoría sean personas del común. Entonces él buscó de las personas del común sus discípulos. Luego comenzó la prédica, por aquí, por allá, por distintos lugares, y en esa prédica se fueron generando prodigios. Prodigios, por ejemplo, de teletransportación, prodigios de poder saber que en tal lugar había un sitio donde ir, que le dijera a tal persona de ese lugar que trajera, no sé, la comida o le preparara el lugar para el maestro que llegaba. Produjo la multiplicación de los panes, de los vinos, la sanación, curación de los enfermos, de los leprosos, de los ciegos, de los paralíticos, hasta la resurrección de Lázaro. Entonces, todo lo que fue generando Jesús hacía que muchos lo siguieran, porque en un momento en donde la medicina prácticamente existía, pero existía más que nada para los reyes, y lo otro era más que nada la llamada la curandera, o el curandero, era una cosa mucho más reducida. De cualquier manera, Jesús no basó su prédica en la sanación, porque si no, imagínate, si él hubiera dicho, bueno, vamos a poner un lugar para curar enfermos, hubiera curado todos, millones, todo un planeta hubiera ido para ser curado de los males por llamado Mesías. Sin embargo, él no curaba a todos. Incluso había personas que se le acercaban y le pedían, y él seguía su camino, y sin embargo a otros los tocaba y los curaba, porque él nunca quiso generar algo que fuera tan extraordinario, tan imposible de negar, porque bueno, si había 50 ciegos y curaba uno, alguno podía decir, sí, pero sería ciego. Ahora, si hay 50 ciegos y cura a los 50, ¿entendés? No cura uno, puede curar 50. Pero él no quiso centrar ese tipo de llamado milagro, que en realidad no es un milagro, pero lo que se llamaba milagro en ese tiempo, como San Agustín dice o decía, que un milagro no ocurre en contradicción de las leyes de la naturaleza, sino en contradicción de lo que nosotros conocemos de esas leyes. Entonces, Jesús hizo toda la faz pública, produjo todos esos prodigios, en un momento determinado recibe a Moisés y a Elías, los discípulos lo ven, y Jesús, en vez de decirle, bueno, ahora vayan corriendo, avisen que vino Moisés y Elías, cuenten lo que vieron. Entonces imaginen bajar los discípulos corriendo diciendo, vimos a Moisés y Elías, con esa energía, con esa fuerza de la verdad, hubieran podido hacer que a lo mejor 100, 1000, 2000, 5000
hubieran generado el vuelco de ser ni, que sería un intermedio, ni tibios, ni calientes, a ser calientes. En el sentido, vamos a defender a Jesús. Entonces él evitó eso. ¿Cómo? Diciéndole a los discípulos, no digan nada de lo que vieron hasta que yo haya partido. O sea, no quiso tomar ese hecho de que vieran bajar a Moisés y a Elías, profetas que fueron levantados en los carros de fuego, y él no quiso que se dijera hasta que él haya partido. Entonces, llegado el momento, estaba todo ya orquestado, él había producido todos esos milagros y tenía que entrar a Jerusalén, y todos esperaban que el Mesías entrara con un ejército de ángeles. Jerusalén estaba tomado por los romanos, todo el territorio de los judíos tomado por los romanos. ¿Y Jesús en qué entra? ¿En un burrito? En un burrito entra Jesús. Y lo reciben con palmas, con olivos, todo muy hermoso, pero él entra en Jerusalén con un burrito. ¿Y dónde estaba el ejército? Entonces empezó la primera cuestión. Si es el Mesías, ¿por qué no entra con un ejército de ángeles y expulsa a los romanos que nos esclavizan, que nos llevan nuestras parte de los cultivos, que tenemos que darle ofrendas en oro? ¿Por qué no nos libera del yugo? Comienza. Después le empieza a predicar. Va al templo de Jerusalén, y el templo de Jerusalén era una cueva de comercio, en donde incluso la gente llevaba las ofrendas, se las entregaba, y la ofrenda iban atrás y atrás había un mercado que las vendían. Entonces él entra ahí y les patea las mesas a los mercaderes. Cuando le tocaba hablar o hablaba, no leía, recitaba directamente, con una perfección extraordinaria. Quedaban todos mudos. Cuando pateó la mesa de los mercaderes y de los comerciantes, lo quisieron agarrar, desapareció de entre la gente. Él aún ahí demostraba todas esas capacidades. Llegó el momento en donde ese plan debía universalizarse. En ese instante había quienes estaban y lo acompañaban, lo habían visto caminar sobre las aguas, lo habían visto multiplicar los panes, los peces, transformar el agua en vino, pero no tipo el mago de las fiestas de casamiento que hace prodigios. No, toneles de agua vacíos, y los hace llenar, y los transformó en vino ante todos. Entonces tenía unas capacidades extraordinarias. La cosa es que todos los discípulos que habían estado con él observando todo eso, algunos entendían, la gran mayoría no. Por eso él tiene que repetir las parábolas y explicarlas y decir hasta cuándo he de estar con ustedes en algún momento, porque estaba con el común de las personas. Y él cuando explicaba y daba las enseñanzas, las daba de una manera que podríamos tener un paralelismo en algunos profetas modernos que por el lugar que vivían no podían dar parábolas relacionadas a los reyes del momento, porque si no se los iba a tildar de brujos al anticipar tal cosa que le iba a ocurrir al rey. Entonces Jesús daba esas parábolas por otro motivo, y el motivo es que el plan cósmico, plan divino, involucraba que no se nos debía dejar a la humanidad de la tierra ni una coma, ni un punto de puño y letra de los grandes profetas. ¿A dónde está la caligrafía de Mahoma o de Buda? ¿O a dónde está dos palabras escritas por María o escritas por Jesús? No están. Vamos antes, si quieren. ¿A dónde están las tablas de la ley grabadas por fuego por Yahvé? No están. Fueron rotas.
Las otras tablas, cuando Moisés regresa, son labradas por él según el dictado de Yahvé. Las primeras, grabadas en fuego, son rotas. Cuando Moisés baja, y era todo un jolgorio, habían fundido el oro para hacer nuevamente adoración a los dioses paganos de los cuales habían salido de Egipto. Entonces, Jesús no podía dejar nada escrito. Apenas garabateó en la arena y lo borró con el pie. Pero sí hablaba. Pero no era que hablaba solo. Uno podría decir recuerdo. Claro, recordar a través de la memoria evolutiva. Cuando él predica, convoca a todos al Sermón del Monte. Y ahí se está erizando la piel a los que están acá escuchando. Porque la memoria que dice que ancestros tuyos estuvieron ahí. Entonces, él hablaba, no a los gritos, no tenía megáfono, no tenía equipos amplificadores. Y hablaba tranquilamente y caminaba así alrededor de los que estaban adelante, que eran más que nada los conocidos, los discípulos. Pues había gente por todas partes, habían llevado algunos algo para comer, otros nada. Ahí es donde genera la multiplicidad de los peces y del pan para esa multitud. Entonces él hablaba y la energía que él irradiaba quedaba impregnada en el ser humano que escuchaba. Entonces quedaba impregnada en la memoria evolutiva, que después se transmite de generación en generación. Entonces esa era la transmisión de él. Por otro lado, cuando llega ese momento en donde algunos de los discípulos habían entendido un poco más, un poco menos, la mayoría ni medio, pero había uno que era más analista y había visto a Jesús desaparecer de entre medio de los que lo querían agarrar, visualizar lugares que ni ellos conocían, lo había visto caminar sobre las aguas, había visto unos prodigios fenomenales, parar las tormentas. Entonces es como el que hoy tiene 50 años, a los 30 apareció una nave, le dijo estás en contacto. Entonces la nave le transmitía cosas, la persona dice, bueno, la nave va a venir mañana a las 4 de la tarde, todo el mundo a las 4 de la tarde, la nave viene. Una vez, 2 veces, 5 veces, después la nave no viene más. Todo el tipo dice, pero yo estoy en contacto, si estos seres me dijeron han venido, tienen que venir. Entonces sale a todos los medios de televisión diciendo, mañana a las 4 de la tarde va a venir una nave en tal lado. Están todas las cámaras ahí y la nave no viene. El tipo estaba en contacto, pero ¿qué quiso hacer? Forzar un contacto, porque dijo, si estos seres están, vienen, se dejan ver, bueno, que se dejen ver ante todas las cámaras de televisión. Es la mente humana que cree que es así. Entonces Judas, que había visto todo lo que hizo Jesús, pensó, si lo apresan, voy a forzar a que Jesús muestre su divinidad, desaparezca, o simplemente sus ángeles lo impidan. Y fue, y dijo, yo les voy a decir dónde está. Y a cambio le dieron esas monedas de oro y plata. Quiso forzar a que Jesús manifieste su divinidad dentro de el aspecto humano de lo que él creía que debía ser. Es como nosotros decirle a Yahvé que cuando destruyó Sodoma y Gomorra hizo mal. Fue un criminal porque destruyó Sodoma y Gomorra. Entonces yo, que no puedo juzgar ni siquiera mis cosas buenas o malas que hice en la vida, resulta le voy a decir a Yahvé que hizo, es un criminal. Yo qué sé lo que pasó en el medio. ¿Y qué hubiera ocurrido si eso no era así? Entonces no me puedo ni autojuzgar yo mismo. ¿Cómo voy a juzgar? Entonces, ¿cómo Judas quiso forzar a que Jesús manifieste su divinidad? Pero Jesús
no iba a manifestar su divinidad, porque si no le hubiera producido a todos los enfermos, lo hubiera curado, no hubiera habido un solo enfermo más en toda Judea. ¿Sabes toda la gente que estaría atrás de él? Vendrían de otros lugares, de otras naciones. Al año todo el mundo sabía que había una persona allá que curaba a todos, que resucitaba a los muertos. Pero él no basó su prédica en curar. Después pudo basar su prédica en los prodigios. De hecho, cuando Judas lo entrega en el sentido que dice está en tal lugar y lo señala. Entonces cuando ocurre eso y lo vienen a apresar, si él hubiera generado antes cuestiones muy fuertes sobre que la gente esté totalmente segura que venía del Padre Celestial y que es el Mesías, lo hubieran defendido. Entonces uno solo lo defendió, que fue Pedro, que con una espada lastimó a uno de los soldados que lo apresaba. Y Jesús lo para y le dice, anda Pedro, no has entendido nada. O sea, justo él va a hacer que usen la espada. No, tocó al soldado lastimado y la herida se sanó instantáneamente. La cosa es que él se deja apresar. Pudo no haberse dejado apresar, así como había desaparecido en el templo, así como se había escurrido entre los que lo querían agarrar cuando él los daba vuelta con las mismas escrituras. Sin embargo, se dejó apresar. Se dejó llevar. Antes ya le había dicho a Pedro, porque Pedro le decía que él iba a estar siempre ahí firme, que no sé cuánto, ¿viste? Es como aquel que te dice te voy a amar toda la vida, ¿viste? Te voy a amar toda la vida, pero hasta que se me dé la gana de amarte toda la vida. Entonces, Pedro le decía porque estaba convencido que siempre iba a estar ahí junto a él defendiéndolo. Y Jesús le dice, mirá vos la percepción, le dice, tú me negarás 3 veces. Pero Pedro, aún con esas deficiencias, es el único que lo sigue cuando lo habían apresado, pero los otros salieron como lauchas, disparadas de miedo. Pero Pedro lo sigue, estaba con miedo. Mientras que los soldados jugaban con sus vestiduras a los dados, tal cual como había sido profetizado. Lo habían golpeado. Uno le dice, tú eres de rey, le vamos a hacer una corona, le hacen la corona, se la meten, lo lastiman. Bueno, fue toda una cosa tremenda. Y Pedro ahí escondido. Entonces cuando lo ven le preguntan si él era seguidor, le dice que no y lo niega. Entonces ese Jesús que podía hacer prodigios no hizo nada, se quedó quieto mientras que todos los demás hacían todo lo que querían con él. Cuando lo llevan a posteriori al lugar donde teóricamente iba a ser juzgado, primero lo llevan ante los romanos le dicen, este hombre, porque ahí es cuando él le plantea con la moneda, ¿no es cierto?, esto que el César, bueno, toma, el César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no es cierto? Todos los romanos le dicen, este hombre no tiene ninguna culpa de nada, es un problema religioso de usted, y se lo manda de vuelta a los judíos. Y los judíos, felices porque los judíos lo querían matar. Y cuando él está ante el Sanedrín, que había una gran mayoría, escribas, fariseos, todos eran contra, lo único que estaban, digamos que sabían de la venida de Jesús y todo, eran los esenios, y había algunos de las castas sacerdotales que también, pero básicamente los esenios, su mayoría. Y empiezan a preguntarle si era, quién era su padre. Y él cuando él habla del Padre que está en los cielos, y dice quién era su padre, él plantea que su padre, el Padre de Jesús, es aquel al cual vosotros, los judíos, llaman su Dios. Entonces, ¿a quién llamaban Dios los judíos? A Yahvé. Yahvé, Padre de Jesús, Yahvé, Padre Celestial.
quien aporta los cromosomas adámicos. Padre del Padre nuestro. Por eso él enseña en el Sermón de la Montaña, cuando pudo haber dicho, vamos a hacer una oración, bueno, Señor Jesús, Hijo de Dios, venido, te vamos a alabar, adorar, hacerse una exaltación al mismo. ¿A quién hace la exaltación? Al Padre Celestial. Entonces él plantea cómo orar, Padre nuestro. O sea, no es Padre solo del Padre nuestro, creador de la raza adámica, podríamos agregar hoy. Ahora, él en ese tiempo ya demasiado había hecho, porque sabía que con el transcurso de los siglos, de los milenios, la humanidad iba a empezar a entender un poco más. La cosa que él allá plantea que su hijo es el Padre Celestial, al cual los judíos llamaban su Dios Yahvé. Él plantea argumentos, todos los argumentos que le daban, por ejemplo, que en Sabbat había hecho tal cosa con un enfermo, entonces le plantea que en Sabbat hay, no sé, una cabrita que quedó agarrada entre las piedras y la van a dejar que se muere y se la coma el lobo, la van a la sacan, ¿no es cierto? Bueno, entonces si ustedes sacan una cabrita, porque no vamos a curar un enfermo. O sea, le planteaba todos los argumentos, ya lo había hecho en el templo antes, hasta que de pronto le dicen, si tú eres el Hijo de Dios, y se dicen que haces tantos milagros, ¿por qué no transformas? No era un vaso como este, sino este jarro de agua en vino. Si él transformó toneles, era fácil transformar un jarro de agua en vino. Y entonces te creeremos. Es agua. La cosa que, ¿qué le responde él? Le responde, primero, generación adúltera y perversa. Generación adúltera y perversa. Prueba no se les dará más que la prueba que se le dio al profeta Jonás. Y a Jonás se le da la prueba de la nave. Cuando Jonás se tira al mar pidiendo perdón por haber escapado de la misión que tenía de ir a alertar a Nínive, y en vez de morir ahogado, porque él pide perdón y se arroja al agua para evitar que la barcaza se hunda y mate a todos los que estaban así en esa barcaza, él es tomado, según Jonás, por una ballena. Y está 3 días dentro de esa ballena, y luego la ballena va y lo deja en las costas de Nínive, donde él va y cumple la misión que tenía que cumplir. O sea, la prueba que se dará es la prueba de ¿qué? De las naves en aquellos que cumplan la misión y sirvan a Dios. Y eso es lo que están haciendo hasta el día de hoy. Entonces, cuando se produce todo ese argumento teórico del juzgamiento, no había pruebas para matarlo, o para mandarlo a matar. Incluso hubo hasta quienes se interpusieron a hacer como una especie de plebiscito, a ver qué decía el pueblo. Entonces, ¿cómo era ese plebiscito? Por una fecha importante que se conmemoraba, podían liberar a un preso, en este caso fue a Barrabás, y dejar que la gente elija entre Barrabás y Jesús. Cuando se genera esa elección, la multitud que había ido allí, que lo había visto caminar andrajoso ya cuando lo llevaban, todavía no cargaba la cruz, pero sí mal, lo habían azotado, lleno de sangre. Entonces planteaban, algunos lo habían visto muy de cerca y otros de lejos, otros por lo que le habían comentado. Y se reían de él, como este se reí de los judíos.
En cambio a Barrabás lo conocían porque era como una especie de soldado, de jefe de soldados, que combatía a los romanos. Y cuando llegó el momento de la elección, los seguidores de Barrabás, porque también había seguidores de Jesús, instaban a que todos griten Barrabás y no Jesús. Entonces la multitud, algunos acicateados, otros prepotentemente apretando para que griten Barrabás, la cuestión que el simbolismo del mundo elige a Barrabás, que era un guerrillero, era un soldado, hasta todo lo que vos puedas decir, en el sentido de que, bueno, él tendría su causa que creía noble o que era noble, no sé, no es el punto. Pero vamos a decir así, elige la espada en vez de la paz o la palabra. Y así está el mundo también hasta este momento. La cuestión que cuando eso ocurre, se deja librado a la crucifixión a Jesús. Cuando ahí se le carga la cruz, se lo va a llevar al lugar donde va a ser la crucifixión. Y llegado ese momento, hay uno de los momentos, de los hitos quizás más dolorosos, que yo lo planteé acá en las actividades, que Jesús llevaba esa cruz, lastimado, golpeado, con los pies ensangrentados, sintiendo el dolor de toda esa carga, sintiendo también el menosprecio de lo que lo rodeaban, que lo escupeteaban, se reían de él y algunos lloraban. Pero entonces, ¿qué sintió? Hasta algunos que estuvieron en lugares donde vieron los prodigios y todo, y se reían de él después, porque claro, tomaban, es como aquel que dice, voy a ver a un gran maestro, pues te lo venden así, ¿no? Entonces vos llegás y el gran maestro está con un overol, con un, yo qué sé, con zapatillas, está o alpargata, y así nomás, y bueno, y te atienden en una casa humilde, normal. Entonces, oye, este es el gran maestro. Ahora, si vos vas a otro lugar donde es un templo, todo así, ¿viste? Salen 3 tipos de blanco primero, a ver, el maestro está ocupado, va a tener que esperar. Entonces, cuando vos vas a ver al otro, que por ahí es un chanta, pero bueno, todo lo que está armado alrededor, un maestro. Entonces, claro, lo veían a Jesús así, decía, este es el rey de los judíos, este es el gran maestro. Entonces ahí había un gran sufrimiento de él, más que el dolor físico, porque, miren, Jesús no recibe anestesias, no recibe paliativos, el único paliativo fue algún pañuelo mojado en agua que le acercaban. Pero ese menosprecio, esa burla, eso fue lo más doloroso para Jesús. Sentir esa burla de todos los que lo rodeaban de una forma terrible y que hoy nos hace congojar hasta las lágrimas a nosotros, a muchos, porque acá desde el jueves estoy recibiendo mensajitos de muchas personas conocidas del grupo, felices Pascua, felices Pascua las pelotas, qué felices Pascua. Si vos me hablas de la resurrección, bárbaro, felices Pascua, semejante sufrimiento del maestro, que él quiso, no es que lo buscó, pero él se dejó llevar. La situación pudo ser otra, pero él no hizo nada para que la situación fuera otra. Él vivió eso porque sabía que eso lo tenía que vivir. Y María, que estaba con él, sabía que eso iba a pasar tal cual, pero sufría porque sabía que el dolor era verdadero. No que era un dolor fingido, que tenía tal anestesia que no sentía nada, no, él sintió todo. Todo. Entonces ese calvario que ayer lo hicimos acá el Vía Crucis, o sea, simboliza ese Vía Crucis, simboliza todo ese momento y lo hacemos simbolizado a través del tiempo como acompañando, como cargando la cruz simbólicamente.
en cada paso nuestro, tratando de ver también nuestros errores. Tiene un gran simbolismo lo que es todo este tipo de jornada y todos estos días. Entonces llega ese momento en donde Él es crucificado y algunos se acercaron como diciendo, bueno, ya está, y todo quedó ahí. Algunos discípulos empezaban a acercarse nuevamente. María Magdalena, algunos más, se acompañaron todo el tiempo. Porque en realidad el objetivo era matarlo a Él. Porque el presunto rey de los judíos, que lo autodenominaron, era Él. Y cuando llega todo el proceso en donde Él seguía vivo, no se moría. Ya habían muerto los dos ladrones que estaban uno de cada lado, y Él seguía vivo. Y estaba por aparecer la primera estrella, y no podía aparecer la primera estrella, tenía un cuerpo ahí crucificado. Entonces fue todo un momento muy crítico por varios aspectos que ya vamos a ir entendiendo. El primero era la fortaleza de Jesús. Jesús tenía una fortaleza que ningún hombre podía aguantar todo lo que aguantó. O sea, en la Sábana Santa, cualquiera de ustedes puede, si quieren doy una charla un día de la Sábana Santa, con fotos y todos los estudios que hay. La cantidad de latigazos que recibió, una cosa pero de locos. Tenía todo el cuerpo flagelado. Ningún ser humano aguantaba eso. La pérdida de sangre que tuvo. Y él aguantó. Porque tenía una fortaleza descomunal. Pero ya aparecía la primera estrella y él no podía seguir estando ahí colgado de la cruz. Entonces tuvieron que acelerar esa muerte. ¿Cómo? Si hay algo que sabe hacer un soldado de un regimiento de combate, de infantería, de la primera línea de infantería, ¿qué es? Cuando llega la primera línea se ponen a bailar. No, ¿no es cierto? Son soldados que saben pelear y matar. Entonces un soldado con una lanza se la clava en el costado y lo mata. Jesús muere biológicamente en la cruz. Si hubiera habido en ese instante para medir los pulsos cerebrales, cardíacos, respiratorios, hubiera dado 0, todo. La muerte es 100% total, absoluta. No es que estaba medio vivo y que lo bajaron, entonces después lo llevaron, se escapó y se fue a tal lugar. No, todo eso no es cierto. Porque el plan cósmico divino no está basado en una mentira. Jesús muere en la cruz. Pero ahí ocurría un hecho puntual. Cósmicamente habían organizado una secuencia que debía no durar más de unos minutos. Jesús aguantaba, no moría. El tiempo en donde la estrella aparecía llegaba, ya eso no podía, las dos cosas no podían estar juntas. Había que acelerar la muerte. Entonces se acelera la muerte, se prueba que no respiraba, lo bajan rápidamente y no salen 10 kilómetros a llevarlo a un lado. No, ahí nomás, casi enfrente, había una serie de cuevas y había una que había sido preparada y rápidamente lo bajan y lo llevan ahí. Colocan un paño de lino, el cuerpo de él, con la cabeza hacia arriba, las dos manos acá arriba sobre la panza, y el lino cubre, pasando de la parte de atrás
acuérdense, el lino en la espalda, largo, entonces levantan el lino, bajan, cubre cara, cuerpo, hasta los pies. Y cierran rápidamente el lugar. No lo pueden ni lavar, ni lavarle una herida, limpiar el cuerpo, no se puede. Cierran con una gran roca. Entonces imaginen esto. Acaba de morir aquel que decía que eran, o decían que era el rey de los judíos. Entonces, Herodes, como ya está muerto, dice, bueno, listo, chao, cada uno a su casa, listo, se terminó el problema. ¿Qué hace un rey, un jefe de seguridad, un soldado, uno que está al frente de la custodia? Le dice, ustedes con este pequeño regimiento de 4 o 5 se me quedan ahí en la puerta y ni pestanean, se me quedan ahí toda la noche, no hace cosa que vengan a sacar el cuerpo, porque él había planteado que resucitaría. ¿O ustedes creen que dijeron todo así? Bueno, chao, se terminó todo, cada uno a su casa. Y paralelamente, en el momento que quise mostrar este hito de, vamos a seguir con esto, no podía pasar cuando se genera los últimos impulsos biológicos, cerebral, latido, respiración, etc., no podían pasar 4 horas por varios motivos, pero el principal no estaba en la cuestión biológica, que podían restaurarlo biológicamente 4 horas, 5 horas, 3 días, sino en la liberación espiritual, o sea, los desprendimientos, eso es lo que debía evitarse, el desprendimiento máximo, porque los desprendimientos que hubo, y tengo que hablar para el que no sabe de qué estoy hablando, en el momento de la muerte de cualquiera de nosotros y de él, que al final de cuentas es humano y divino, pero humano, se produce el desprendimiento de parte de las unidades espirituales, no es instantáneo, pero se empiezan a desprender. Entonces, como se los lleva rápidamente, es poco el desprendimiento. Y una vez que se cierra, y eso queda totalmente cerrado y oscuro, ahí paralelamente está ocurriendo un hecho que algunos historiadores, claro, porque esto sucede en dos partes distintas. Uno era allá donde estaba el Gólgata, la cruz, la crucifixión, etcétera, etcétera, los leprosarios abajo, y el otro era el templo. Entonces, cuando Jesús muere, comienza a haber algo en el clima raro. Todo es rápido, va, pum, pum, lo llenan, cierran, y ese es el instante en donde una gran nave se acerca como una nube gigantesca, baja, muy baja, empieza a temblar todo, porque la nave grande acercándose a tierra genera como un temblor. Ahí es donde se parte el velo del templo. Algunos plantean hasta que se parte el piso del templo, otros solo hablan del velo del templo, y en ese instante la nave genera el haz de energía que entra, levita primero el cuerpo de Jesús, que está como si está sobre la lápida, la piedra, el lino, perdón que bueno, lo hago con esto que vamos a hacer, el lino cubriendo acá, ¿no es cierto? Vamos a hacer cuenta que este es lino y este es lino, entonces todo el cuerpo se levita, incluido el lino, se levita y el cuerpo es desmaterializado. Al desmaterializarse el cuerpo genera un resplandor hacia abajo, hacia arriba, hacia los costados. Ese resplandor hace como una fotocopia de la parte que estaba expuesta en la parte de arriba del lino, en la parte de abajo del lino, en los pies, en la parte de la cabeza. El lino cae porque el cuerpo se desmaterializa.
y es trasladado a la nave. En la nave lo reconstituyen. Enseguida, biológicamente, lo vuelven a la vida, las unidades espirituales que habían quedado, ¡pling!, otra vez adentro, y ahí se produce la reconstitución, que debía ser algo rápido, y así fue, del cuerpo de Jesús. No es que el cuerpo desaparece al otro día, cuando lo van a buscar y todo eso, que vamos a desarrollar mañana en el domingo de Ramos. Entonces, cuando eso se produce, que se genera el acercamiento de la nave, que todo tiembla, que el velo del templo se rompe, algunos plantean también parte del piso del templo, generó un gran miedo, encima llovió de golpe, bueno, fue una cosa tremenda, como que generó gran miedo en todos, pero ahí hubo fenómenos extraordinarios, que es la sangre de Jesús que había quedado en el piso, se filtró, generó curaciones, generó cosas extraordinarias, y quedaron hechos puntuales hasta el día de hoy, que es la lanza que lo mata, que es el cáliz de la última cena. Hay una serie de simbolismos cósmicos espirituales maravillosos. Pero todo ese proceso que lleva a la transportación de Jesús a la nave y la reconstitución, no es algo que se generó sin el consentimiento humano. Ahora viene la cosa. ¿Cómo es ese consentimiento? Hubo casos, recuerdo, la Federación Galáctica desvía un meteorito que iba a impactar contra la Tierra. A mí me dan la transmisión de eso que iba a ocurrir, que si se producía el impacto nos íbamos a enterar, evidente. Pero si el impacto no se producía porque lo desviaban, nos íbamos a enterar por los diarios. Entonces yo organizo una reunión en la casa de gente del grupo Graciela y Carlos de Temperley, en Temperley. Va el grupo allí y hablamos y yo les planteo esto que había recibido y tal cual, voy a abreviar porque hubo una serie de otros factores que tuvimos que hacer a posteriori en distintos lugares, incluso acá, distintos grupos en distintas partes del mundo, autorizando en nombre de la humanidad que representábamos en ese momento a la Federación Galáctica para hacer el desvío del meteorito que iba a impactar la Tierra, para que podamos tener más tiempo. Entonces, si bien evidente no se podía llegar a una cifra crítica no de criticar, sino una cifra que pudiera producir que eso se genere, pero sí la humanidad que a futuro iba a saber que eso iba a ocurrir, que autorizaba también ese desvío. Entonces nosotros, en nombre de la humanidad que representábamos, pedimos a la Federación Galáctica que haga el desvío del meteorito y la Federación lo desvía. Y a los pocos días, los diarios más importantes de Argentina plantearon de que había pasado un meteorito que nos pasó raspando, que era un meteorito de magnitud de extinción y que pasó entre la Luna y la Tierra. Y se fue desviado para darnos más tiempo. Entonces, ¿cómo ocurrió acá en el momento de la traslación del cuerpo de Jesús del Santo Sepulcro a la nave? En ese instante, cuando la nave viene, millones y millones de pequeños corpúsculos de luz estaban alrededor del lugar. Los corpúsculos de luz son la proyección de los seres humanos que a través de los milenios generaban como esa autorización o como ese hecho puntual de socorrer a ese Jesús que había sido tan cruelmente golpeado, maltratado, martirizado. Entonces, en nombre de esa humanidad que representamos, esos corpúsculos de luz se proyectan en el tiempo y estaban allí como en parte de la humanidad que representaban, aceptando esa intervención de parte del reino celestial para socorrer a ese cuerpo inerte, trasladarlo y reconstituirlo. Ahora, los que pudimos tener esa proyección en el tiempo y ver eso, por ahí
somos millones. Pero ¿cuántos millones de seres humanos pasaron desde ese instante hasta ahora? No fueron 1.000.000, 2, 5, 10. Miles y miles de millones. Significa que una cifra muy pequeña es la que pudo llegar hasta estos conceptos. Pero aquellos que sí estuvimos observando en la proyección temporal, que fue en una Pascua, de arriba en el dique de los Alazanes, pasamos una Pascua y allí generaron esa transportación en el tiempo, en corpúsculos de energía, observando esto que estoy diciendo. Entonces, la Federación Galáctica, el Reino Celestial, no ha hecho nada que no estuviera de alguna manera autorizado también por parte de la humanidad. Ahora, la venida misma del Mesías sí estaba esperadísima. Al día de hoy está esperando, porque están los judíos que serían los ortodoxos y están los judíos que se llaman mesiánicos. Muchos de esos sectores judíos saben y reconocen que el Mesías es Jesús. Hasta el gran rabino de Jerusalén, antes de morir, creo que a los 100 y pico de años, hemos pasado ese video del gran rabino, filma planteando de que había tenido una revelación que el Mesías fue Jesús. ¿Entienden? Y que esto podía ser dado a conocer varios años después de la muerte del gran rabino de Jerusalén. Y esto no es de hace 500 años, esto es de ahora, hace 10 años atrás, 20 años atrás. Entonces todo ese proceso del simbolismo de la Pascua tiene como eje ese instante de la resurrección, la venida de Jesús para que se universalice el plan para toda nación, pueblo y raza, cuando el pueblo judío no lo reconoce. Y, directa o indirectamente, opta por la espada en vez de optar por la paz. Ahí se universaliza el plan divino y hoy ese plan divino cumple la otra parte de la profecía que dice que cuando sea predicado el evangelio del reino en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Cuando sea predicado a través de los pastores el rebaño en todo el planeta, más allá si es escuchado, aceptado o no aceptado. Hace poco el Papa estuvo en Irak por primera vez y se transmitió, bueno, pues Irak puede seguir teniendo su religión, pero el Evangelio del Reino fue transmitido también allí. Quedan, no sé si quedan lugares en el planeta que no haya sido transmitido, porque hoy no es solo ir físicamente, la transmisión es universal a través de esto que hace 30, 40 años no existía. Entonces ese tiempo donde el Evangelio del Reino está siendo transmitido en todo el mundo ha llegado. Y esta Pascua, que nos toca vivir, la pasada también, pero creo que ahora es distinta esta Pascua. No distinta porque ahora estamos en ciertos lugares, la Pascua del 2021 ha sido más, por lo menos acá en América, en varios países de América, ha habido salidas, hay carreteras llenas, bueno, ha pasado en Europa, yendo a ciertos lugares en Suiza, las carreteras colapsadas, como hacía mucho que no ocurría. Entonces esta Pascua es una Pascua más movida que a lo mejor la anterior, pero también nos está dando otra pauta, porque esta Pascua, la Pascua anterior, fue todo un año en donde la humanidad estuvo flagelada por esta situación. De los que están viendo que no haya sufrido la pérdida de algún conocido, familiar, o si no es la pérdida de que haya muerto, de por lo menos que se haya enfermado. Entonces esta Pascua es un poco esa Pascua dura, esa Pascua de silicio, esa Pascua áspera, que nos hace sentir que todo ese proceso de la tiene una connotación profunda y extraordinaria que tenemos que tener mucho más en cuenta. Pero lo importante y trascendente no es festejo jueves, viernes, en el sentido de festejar. Festejar no hay nada que festejar. Ahora, el domingo en la resurrección podés festejar.
Y hoy, sábado, y la noche del sábado, simbólica, porque es evidente, para los que digan, sí, pero en Europa, pero escúchame, sí, hermano. Acá abajo en Japón también, viste, es otro día. ¿Está? Entonces, universalmente las cosas son dadas para que aquel que sabe que en Australia ahora, bueno, eso es otra historia. Universalmente, en el lugar donde vos estés ahora, mirá qué hora es, tal hora, está oscureciendo. Bueno, esta noche es la noche más oscura, aunque tengas luna llena, porque es la noche en donde el aparente triunfo del bien contra el mal ha quedado flagelado. El bien no pudo contra el mal mató al bien. Entonces, hoy a veces plantean las noches de brujas. Hoy es noche de brujas, y de brujos, y de magos negros. Entonces hoy es una noche para mantenerse firmes en la oración, en lo espiritual, tener en el corazón a ese Jesús resucitado y elevado a las naves, que es el que regresa a la tierra. Y sí mañana, sí festejar realmente esa resurrección, porque esa resurrección, esa posterior prédica de los 40 días, es lo que genera que este plan hoy esté involucrando a toda la humanidad. Entonces toda la humanidad está con la posibilidad hoy de ser redimida, de ser socorrida, de ser ayudada, porque hoy ese proceso de acercamiento no es al pueblo judío, sino es a toda la humanidad. Por eso se plantea que cuando el Mesías regrese a la tierra, que el Mesías es Jesús, el Cristo, lo hará para todo pueblo, nación y raza. En el libro de Revelaciones se plantea que habrá de todos los credos, con todas las formas o los idiomas, porque todo pueblo, nación y raza. En ese proceso de acercamiento estamos llegando. Entonces, la Pascua y el sentido cósmico de la Pascua tiene que ver con la presencia de las naves del reino, del enviado, del Mesías para toda la humanidad, que es Jesús de Nazaret el Cristo. El que regresa a la tierra es Él. Él viene en nombre de todos los avatares, los maestros que han venido antes, que han estado transmitiendo, que han dado enseñanzas. Él es el avatar de síntesis. El que regresa a la tierra es Jesús, no otro. Tampoco es un desconocido. No es un gordito panzón mostrando el ombligo. No es un pelado con un bigote grande. No va a venir con otro nombre. Entonces, cuando algunos plantean que el que regresa tiene otro nombre, no es cierto. Cuando le digan de que el que regresa está en tal lado viviendo, tampoco le crean. Porque él muy claramente planteó que vendrán falsos cristos que engañarán a muchos, aún a los escogidos. ¿Cómo? Con falsos milagros, porque el mal también puede curar, o creen que no. Habrá luces en los cielos, mas no todas las luces son del Padre. ¿Al caso todas las naves que vienen son de la Federación Galáctica? Sabemos que no. Sabemos que la Federación expulsa a naves que quieren ingresar, derribó la de Roswell. Hay casos donde se ven ingresando y otras las expulsan. No todas las luces en el cielo son del Padre. Entonces tengamos muy en claro esto. Y los falsos cristos que engañarán a muchos, aún a los escogidos. El que regresa es Jesús de Nazaret, el Cristo. Él vive, está vivo, no es un espíritu. No es algo intangible. Él está en las naves del reino. Y en esas naves del reino regresa, tal cual como él mismo lo planteó.
Él cuando él, después de la resurrección, que lo vamos a tocar mañana domingo, no quiero adelantar cosas de mañana, pero él se dejó tocar. A Santo Tomás lo dejó meter los dedos casi en la llaga para que vea que es él. Comió al lado de eso, porque un espíritu no come. Un espíritu no hace provechito, no toma un vaso de agua. Porque él quería que quede todo muy claro, que era él, que no era un espíritu. Entonces, ese Jesús físico, que fue elevado posteriormente en las naves del reino, cuando reúne a toda la multitud y aún a los apóstoles que lo habían seguido, y en una nube viene y la nube lo toma, es elevado esa nave, y en esa nave parte. Entonces los seres de la hermandad blanca que aparecen, seres de vestiduras blancas, le dicen: varones Galileos, ¿de qué os asombráis? Ese mismo Jesús y no otro volverá de esta misma forma a ustedes. O sea, este Jesús, no otro. Y de la misma forma en las naves del reino. Entonces, ¿cómo es Él? También esto fue dado a conocer. Fue no dado a conocer por mí. O sea, cuando en los estudios de la sábana santa hay características faciales que tienen similitud con la pintura que hace o que manda hacer Sor Lucía en base a la aparición que tiene de Jesús que se le manifiesta a ella. Entonces, en el Jesús en vos confío, ese es el Jesús que regresa. No viene vestido de extraterrestre, no viene con un traje de Armani, no viene de frac y galera, viene con túnica, como todos lo conocemos o sentimos que es. Tampoco va a venir en un lugar como decir está allá o está acá, sino que de alguna manera va a descender y todo ojo lo verá. O sea, uno dice, ¿cómo puede ser que todo ojo lo verá? ¿Acaso cuando hay un partido de fútbol y la final del mundo que juega fulano con sultano, no hay 2 o 3 mil millones de personas viendo un partido de fútbol? Imaginen todas las cadenas en todas partes y de otros métodos que desconocemos mostrando esa venida. Ahora, ¿qué pasa si esa venida es algo desconocido, tan luminoso que se ve de día y de noche? Todo ojo lo verá. ¿Qué ocurriría si la Nueva Jerusalén desciende a la tierra y todos saben que está descendiendo a la tierra? Todo ojo lo verá. Entonces esta Pascua, que sea una Pascua distinta por muchos motivos, por lo que todos sabemos que ocurre en el planeta, pero además por esto adicional que hoy están recibiendo, que para algunos puede ser revelación, diciendo jamás había escuchado algo así, para otros puede decir esto es lo que siempre sentí, y para otros puede sentir decir esto es lo que sabía y comparto. Que esta Pascua sea no solo 3, 4 días de decir, bueno, descansé, sino que estos días sean siempre días de gran reflexión, día de oración, de lecturas. O sea, estamos acá. Si estuviéramos en China o en la India, a lo mejor haríamos otro tipo de cosas. Pero dentro de la faz judío-cristiana podemos estar juntos, leer el Evangelio, hacer las vigilias, tantas cosas que ya hemos hecho, porque ya estamos, hoy tocó sábado, dando este redondeo final. Lo importante es saber que la Pascua es algo muy importante, es más importante que el simbolismo de la fin de año, Navidad, Año Nuevo,
Reyes. Todo tiene un símbolo, ojo que sí. Pero la Pascua es algo... O sea, Jesús pudo haber sido un gran maestro, un gran transmisor, pudo haber tenido dones psíquicos, parapsíquicos, telequinésicos, perceptivos, transensoriales. Pero ¿cuánto de esos hubo en el mundo? Algunos que caminaban, la gente se arrodillaba ante ellos y se murieron y se pudrieron en los cajones. Y no estoy hablando de hace 10.000 años, ahora, en este siglo que pasó. ¿Cuántos de esos que se llamaban casi dioses en la tierra y eran venerados como dioses? Sus cuerpos quedaron ahí comidos por los gusanos. Entonces esto es distinto. No es lo mismo. No es todo igual, No. No es todo igual. Ni siquiera parecido. Sepamos que esto es algo maravilloso, extraordinario. Estamos inmersos en eso porque de pronto, cuando hablamos de un plan cósmico guión divino, de las naves, carros de fuego, nubes, y todo formando parte de ese plan, o sea, nosotros somos nada, somos insignificantes dentro del contexto planetario, los que tienen estos conceptos. Por eso se plantean de los 144.000, no son 144 millones. Son 144.000 nada más lo que van a unir lo cósmico y espiritual. Nada. Pero usted puede ser uno de ellos. Y ser uno de ellos no es decir, bárbaro, me saqué la lotería. No, porque cuanto más sepa usted, más será todavía el compromiso. Porque al que mucho se le dé, mucho se le va a pedir. Hay grandes religiosos, teólogos, personas que se recitan la Biblia de arriba abajo, derecha, izquierda, vos le decís 2 palabras y te dice capítulo 4, versículo. Bueno, yo de eso no entiendo ni medio, pero tengo un ordenador en mi casa, que escribo a ver qué cosa es Mateo 24, lo pongo y ahí aparece. Pero no es solo tener la Biblia bajo el brazo como desodorante, sino es entender aspectos que a lo mejor la gran mayoría de la gente hoy todavía no entiende. Unir lo cósmico espiritual no significa tergiversar, cambiar, variar la base argumental. Pero sí saben qué es lo que importa. Es la perseverancia de cada uno de ustedes en comprender un poco más cada día. Porque en parte sabemos, en parte profetizamos. Pero si cada día que pasa de nuestras vidas damos un paso hacia adelante en nuestra evolución, van a darse cuenta cuando miren hacia atrás el camino recorrido. Y sepan que el que persevera hasta el final, ese será salvo. Que esta Pascua nos genera a todos un gran sentimiento de amor, de agradecimiento hacia el Divino Maestro por todo este proceso en el cual hemos llegado. Y como él en su momento preguntó, ¿habrá alguien esperando al Hijo del Hombre cuando éste regrese? Digamos desde el corazón, sí, aquí estamos, te esperamos. Bueno, gracias amigos, pido disculpas acá al ingeniero Rodrigo Cibreiro, que estuvo 2 horas armando las fotos, encuadrándolas, los videos y toda la historia, pero bueno, viste, yo soy así. ¿Qué quiere que le haga? Pero les quiero dar un gran abrazo desde el corazón para todos. Gracias por estar allí en directo, participar, apoyar, porque eso también me permite estar con ustedes desde el corazón al corazón como estamos ahora. Así que gracias amigos y hasta el sábado que viene.